Buen día. En este blog se abordarán temas acerca de la ley de movimiento, las cuales podemos encontrar en el libro de Sengel, en el capítulo 6 y 8. Se les dará una pequeña introducción y posteriormente se abordarán temas más explicados en cuanto a sus aplicaciones. Acompáñanos a verlo. Cuando hablamos de problemas de ingeniería, es conveniente obtener soluciones rápidas y exactas a un costo mínimo. La mayoría de los problemas relacionados con el flujo de fluidos se pueden analizar mediante 3 procedimientos básicos. Por favor, déjame te explico cómo podemos analizarlas. El primero nos habla de procedimientos diferenciales, donde se formulan con exactitud el uso de cantidades diferenciales, pero esto resulta difícil, ya que necesitan métodos numéricos con códigos extensos de computadora. El segundo se basa en procedimientos experimentales con análisis dimensional sumamente exactos, los cuales son tardados y caros. El tercero es sobre procedimientos del volumen finito de control. Es notablemente rápido y sencillo y suele dar respuestas bastante exactas. Mediante las leyes de Newton, relaciones de conservación para momento lineal, angular y aplicación del teorema de transporte de Reynolds, se desarrollan las ecuaciones de momento lineal, angular para volúmenes de control y se usan para determinar las fuerzas y momentos de torsión relacionados con el flujo de fluidos. ¿De qué nos habla las leyes de Newton? La primera ley expresa que un cuerpo en reposo permanece en reposo y un cuerpo en movimiento sigue en movimiento a la misma velocidad en una trayectoria recta. La segunda ley de Newton expresa que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. La tercera ley de Newton expresa que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, este último ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero, como podemos ver en la figura de abajo, en el cual un carro, que sería la primera en que está sin movimiento, y el segundo carro que viene y tiene cierto movimiento. Para un cuerpo rígido de masa, la segunda ley de Newton nos expresa que es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo y A es la aceleración de ese cuerpo bajo la influencia de la fuerza. La segunda ley de Newton es común usarse en mecánica de fluidos cuando se estudian las fuerzas generadas como resultado de los cambios de velocidad de flujos y de fluidos. En este principio se ha probado ser muy útil cuando nosotros queremos analizar pelotas las cuales se encuentran en movimiento, raquetas de béisbol y partículas subatómicas. También podemos verlo cuando nosotros aplicamos en cuanto a analizamos cohetes, bombas y cañones. Ahora hablemos de los tipos de fluidos. En flujo laminar y turbulento, los fluidos se clasifican como externos e internos, ya que dependen si el fluido se fuerza a fluir sobre una superficie o dentro de un conducto. En cuanto a flujo laminar, podemos ver que en esta es caracterizado por ser de líneas de corriente, y en cuanto a movimientos, pues esta es suaves y ordenados, como se puede ver en la imagen. En cuanto a flujo turbulento, pues este es caracterizado por fluctuaciones y de velocidades desordenados, que es lo contrario al flujo laminar que podemos ver igual en la imagen de abajo. La transición de flujo laminar a turbulento no ocurre repentinamente. Sucede sobre cierta región en la que el flujo fluctúa entre flujo laminar y turbulento, antes de volverse totalmente turbulento. La mayoría de los flujos que se encuentran en la práctica son turbulentos. El flujo laminar se encuentra cuando los fluidos son viscosos, como los aceites, fluyen en pequeñas tuberías o pasajes estrechos.
La transición de flujo laminar a turbulento, este depende de la geometría, la rugosidad de la superficie, la velocidad del flujo y la temperatura de la superficie y el tipo de fluido que se encuentra, entre otros factores las cuales nos pueden afectar. En cuanto al número de Reynolds, se descubrió que el régimen del flujo depende principalmente de la razón de las fuerzas inerciales a fuerzas viscosas, en donde tenemos que el cálculo del número de Reynolds es igual a las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas, que es igual al volumen promedio por el diámetro sobre la velocidad, que es igual a la densidad por el volumen promedio por el diámetro sobre pi. Velocidad promedio es igual a velocidad del flujo promedio. La d es la longitud característica de la geometría, que también la llamamos como diámetro. Y b es igual a viscosidad sobre densidad. La viscosidad cinética del flujo. El número de Reynolds es una cantidad adimensional. Además, la viscosidad cinética tiene la unidad de metros al cuadrado sobre segundo. El número de Reynolds, en donde el flujo se vuelve turbulento, a se le conoce como Reynolds crítico. El valor del número de Reynolds crítico es diferente para geometrías y condiciones de flujos distintas. Es deseable tener valores precisos de número de Reynolds para fluidos transicional y turbulento. Es evidente que la transición del flujo laminar a turbulento también depende del grado de perturbaciones del flujo por la rugosidad de la superficie, las vibraciones de la tubería y las fluctuaciones del flujo. Para números de Reynolds de 2300 menores o igual a Reynolds de 2300 se considera un flujo laminar, y para números de Reynolds menores a 4000 se considera un flujo transicional, y para números de Reynolds mayores a 4000 los consideramos como flujo turbulento. Muchas gracias por ver esta pequeña presentación. Te invitamos a que nos acompañes a ver la siguiente, la cual abordaremos temas más explícitos y un poco más explicados en cuanto a flujo laminar turbulento y a sus aplicaciones.